la hermana Nancy Raquel Fretes Martínez, religiosa paraguaya de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora. Magíster en Teología por la Facultad Jesuita de Teología y Filosofía de Belo Horizonte, Brasil, y doctora en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Docente de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, en Asunción, Paraguay. Miembro de la ETAP, equipo de teólogos, asesoras de la presidencia de la CLAR. Directora General de Fe y Alegría, Paraguay. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Espiritualidad Ignaciana Itaisi, Sao Paulo, Brasil. Y de la Revista Acción de Asunción, Paraguay. Y sobre todo con un deseo grande de tender la mano, colaborar en la formación, escuchar mucho y servir siempre con alegría. Y así lo sentimos realmente. Y agrego, ignaciana, ¿verdad? San Ignacio Misiones. Muy bien, bienvenida, hermana Nancy, muchas gracias y el micrófono ya es tuyo. Muchas gracias, hermana Norma. Buenos días. Es una alegría grande el poder participar de este encuentro, de esta reflexión. Y creo que ahí me faltaba actualizar que la Junta de la Conferpar me pidió un servicio muy especial de colaborar también en la reflexión, del caminar junto con otros compañeros y compañeras. Y lo hago con muchísimo gusto. De verdad que estos son momentos que nos ayudan a crecer en la fe y compartir la vida del Señor en nosotros y en nosotras. Y esto realmente, a veces podemos decir, bueno, es un sábado, todas estuvimos como corriendo toda la semana y nos gustaría descansar, pero uno descansa cuando se encuentra con los hermanos y las hermanas. Entonces, quiero agradecerle mucho al Señor nuestro encuentro. Le doy la bienvenida a algunas hermanas de mi congregación, a la hermana Sirlene, que es del equipo provincial. Buen día, sí. Buen día. Ella está en San Paulo, es del equipo provincial. Hizo el noviciado conmigo. Es también una mujer del alba, muy entregada. Muchas gracias, Sisi, con todo el trabajo que tienes. He visto que están también algunas de mi comunidad de aquí. La hermana Fide, Karen, bueno. Creo que a la mayoría también ya nos conocemos. Entonces, quiero repetir lo que decía la canción. Buscamos a nuestro Señor. Y la primera pregunta que me venía al escuchar esa canción es, ¿por qué buscamos a nuestro Señor? Porque Él nos encontró primero. Eso es lo primero, que es una certeza de fe. Él vino a nuestro encuentro primero. El movimiento, el primer movimiento que nos dispone es el movimiento y la iniciativa libre de nuestro Señor. Es la Trinidad la que viene a nuestro encuentro. Y viene a nuestro encuentro en el Hijo Jesús. Se nos ofrece gratuitamente. Y esa es la memoria, esa memoria de su presencia, la que nos mueve todos los días a ir a su encuentro, en todo lo que hacemos. Y yo creo que es el sentido de nuestra consagración. No es lo que hacemos, porque eso lo podemos hacer en cualquier momento y en cualquier estado de vida, sino que es el sentido de ese llamado a compartir la vida con Jesús y colaborar en su misión. El ser testimonio de esa presencia viva, como dice la Lumen Gentium, de ser como iglesia, sacramento de la comunión del género humano entre sí y del género humano con Dios. Entonces, la vida consagrada, la vida religiosa,
nosotros somos como somos llamados a ser como esa punta de lanza, como anticipo o radicalmente desde la vivencia del bautismo para vivir radicalmente lo que somos como cristianos. No somos una raza especial, ¿sí? Todos somos pueblo de Dios por la dignidad bautismal, con un carisma y una vocación especial. ¿Sí? Entonces, realmente desde la CLAR, la intuición teológica para el horizonte inspirador de este trienio, creo que cada vez que tenemos que compartir esto, nosotros tenemos como esa certeza realmente de que ha sido inspirado por el Espíritu. Las mujeres del alba y los varones de fe. ¿Sí? La osada esperanza al despuntar la aurora. Voy a compartir algunas imágenes que nos van a ayudar a situarnos mejor. Vamos a fijarnos en ese título, la osada esperanza al despuntar el alba. Y le voy a pedir a un caballero que nos lea que está al inicio, justamente con el texto que motiva el horizonte inspirador de la CLAR, cuando con el texto de Marcos 16:2 dice, y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro apenas salido el sol. ¿Algún caballero puede leernos, por favor, ese texto? Medio de la oscuridad, las mujeres se ponen en camino, porque todavía no amanece para nuestros pueblos. Desplazamiento de población y movimientos migratorios. Pobreza que deja sin techo y sin trabajo a tantas familias. Explotación de la tierra, deforestación, incendios. Fracking, contaminación del suelo y el agua. Violencia hiriendo de muerte especialmente a mujeres, niñas y niños. Tráfico de personas, de drogas, de armas. Sombras de la noche y de la muerte que siguen al acecho. Sin embargo, cada amanecer y en cada uno de nuestros pueblos, mujeres y varones se ponen en camino a la puerta de cada sepulcro y son testigos de la vida, la luz y la resurrección, nos dice la introducción del horizonte inspirador de la CLAR. Este es el contexto de nuestra reflexión y debería ser también el contexto de nuestra oración y de nuestro actuar evangelizador cada día. Porque ese es el punto clave. El actuar evangelizador, o sea, nuestro ser y estar en este mundo, en nuestro contexto, en nuestra realidad, viene dado o tiene que venir dado desde esa invitación a ser testigos de la vida, la luz y la resurrección. Por eso el Papa Francisco insiste tanto en que como los religiosos, primero los cristianos y después por vocación y carisma a los religiosos y religiosas, nos interpela y nos pregunta cómo contemplamos la realidad. ¿La contemplamos con esperanza o la contemplamos con desolación? Aunque la realidad nos tiente a la desolación. ¿Sí? Entonces, hacia una vida en esperanza. ¿Cuál es la hora histórica que nos toca vivir en la iglesia? El 20, el martes, va a ser publicado el instrumento laboris para el sínodo. Vale la pena que lo leamos. Yo ya les convoqué a los estudiantes, en la facultad tengo clase ese día,
vamos a participar del lanzamiento, les voy a enviar el link en el grupo de superiores, el link para la publicación del instrumento Labores. Creo que todos y todas tenemos que leer ese documento, ¿sí? Porque estamos viviendo un kairos en la iglesia y depende de cada uno de nosotros y de nuestras comunidades colaborar al ritmo del Espíritu con lo que Dios sueña con la iglesia. Que cada vez seamos más evangélicos y evangélicas en nuestro modo de ser y proceder. Y igualmente es una hora histórica para el continente latinoamericano y en concreto para el Paraguay y para cada uno de nuestros contextos zonales. Somos llamados y llamadas a forjar una cultura del encuentro. ¿Qué significa forjar una cultura del encuentro? A veces escuchamos tantas veces esas bonitas palabras, pero ¿qué implica? El Papa en la Fratelli Tutti nos dice que la cultura del encuentro, cuando hablamos de cultura, significa una transformación sistémica de relaciones, ¿sí? Que empieza por lo cotidiano. Y habla también el Papa de la mística de la escucha. Nosotros hemos hecho un gran ejercicio en la asamblea eclesial, en los procesos de sínodo en las distintas parroquias. En algunos lugares se ha hecho mejor que otros y en otros ha sido así, medio que a los apuros para cumplir. Pero bueno, ¿cuál es este ejercicio de la mística de la escucha? Que se tiene que hacer estructural hacia el interior de nuestras comunidades. Y esto solo puede ser a partir de la acogida de lo diferente, de las disensiones, de los distantes y de los que no son de nuestro grupo, nos dice la Fratelli Tutti. O sea, la Fratelli Tutti va más allá de lo que dice la Gaudium et Spes del Vaticano II, la Constitución Pastoral. Ese es el paso más que da el Papa. Apertura a ir más allá, a los que no son de nuestro grupo, porque compartimos la misma carne humana, dice el Papa. Por eso decimos entonces que nosotros y nosotras, por fidelidad carismática, por fidelidad a nuestra vocación, hemos sido llamadas, hemos sido convocados y convocadas, como nos dice Marcos 3. Los llamó y llamó a quien quiso. Después de pasar la noche en oración escuchando al Padre, porque en Juan nos va a decir, aquellos que tú escogiste, me los diste, yo los cuidé, dice Jesús. Entonces, cuando pase toda la noche en oración, ¿qué hace Jesús? Al día siguiente en la mañana, escoge a aquellos que Él quiere, no para enviarlos. Dice primero, para estar con Él y luego ser enviados. Es estar con Él que implica conocerlo, vivir en intimidad, porque es muy distinto ser íntimos del Rey o funcionarios del reino. Entonces, por fidelidad carismática, no podemos quedarnos pasivos y pasivas ante una realidad de nuestros contextos. El movimiento de salida es un imperativo y una exigencia evangélica indeclinable. En este momento histórico del país, podemos preguntarnos por el sentido de nuestra presencia apostólica. ¿En dónde estamos? ¿En dónde nos situamos? ¿Qué nos pide el Señor hoy? Si quieren, podemos anotar estas preguntas para después un diálogo. ¿Por dónde se oyen los clamores y hacia dónde nos orientas? Porque los clamores son los elementos de discernimiento para la renovación pastoral y evangélica. Es hora de discernir e intuir el deseo de Dios, descubrir su sueño para la humanidad. ¿Cuál es el sueño de Dios para el norte, para el sur, para el centro, para el este y oeste de nuestro país? Su sueño para sus criaturas
Y podemos también preguntarnos, ¿cuáles son nuestros sueños? ¿Qué deseamos? ¿Qué soñamos? ¿Qué tipo de iglesia? ¿Qué tipo de iglesia nos motiva? Porque el tipo de iglesia que nos motiva es lo que nos hace estructurar los estilos de nuestras comunidades, los estilos de nuestras congregaciones. Y eso es lo que es en ese punto clave en donde se enfoca aquello que el Papa tanto insiste y le está costando la vida, la conversión estructural. Es en este punto, y esto es lo que somos llamados a discernir. ¿Cuál es la visión de Dios que tenemos? ¿Cuál es el tipo de iglesia que vivimos? ¿Y qué estilo de vida religiosa queremos vivir? Es importante hacernos estas preguntas para discernir por dónde iniciar la transformación estructural. No tenemos que tener miedo porque no vamos a perder aquello que nos hace ser lo que somos. Oyendo los clamores, vamos a poder vislumbrar el horizonte del cambio, porque allí es en donde el Señor nos interpela. Y en este sentido es que el horizonte inspirador de la CLAR nos presenta, nos motiva, nos invita, nos mueve a partir de los movimientos de transformación, conversión que impulsa en esas 8 sugerencias, 8 dinamismos que nos presenta el documento de la CLAR. Son itinerarios de formación, de oración y de acción evangelizadora. Por eso vale la pena orarlo, cada movimiento. ¿Sí? El documento tiene un dinamismo motivador del camino sinodal y que podemos decir que el eje fundamental es todo lo que se nos propone del camino sinodal, un camino desde el encuentro y la escucha. Escucha y para escuchar es necesario, creo que ya lo dije en otro momento, hacer silencio. Y hacer silencio no es solamente callarnos, porque yo puedo estar escuchando, pero teniendo el celular en la mano. Entonces, estoy oyendo, pero no escuchando. Porque la escucha, la mística de la escucha implica la apertura interna para la acogida del otro o de la otra. Por eso hoy hay tantas reflexiones teológicas sobre el silencio como lugar de encuentro. Los santos padres ya valoraban lo del silencio como posibilidad de encuentro, no solamente con Dios, con la Trinidad, sino con mi hermano y con el ambiente. ¿Sí? En este sentido, las comunidades, nuestros pueblos originarios, tienen una comunión mucho más profunda con la naturaleza y por eso el drama que viven hoy es mucho mayor porque se les impide vivir esa comunión profunda marcada por el silencio y por la contemplación. Ese es el sentido profundo de territorio, que no es solamente tierra. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos motiva la CLAR. A esto nos motiva. Nos encamina hacia una conversión personal y comunitaria a fin de colaborar con mayor pasión en la misión de la Trinidad en el mundo. En ese sentido también podemos realmente profundizar en creo que, conviene que cerremos los micrófonos y cuidemos porque esta raya que tiene el power aquí es porque hay algo que se está haciendo en la pantalla. Entonces mejor que dejemos los cursores sin mover, ¿sí? Eso suele pasar cuando se
No entiendo bien cómo es, pero se rayan los slides. Entonces, las mujeres del alba en comunión con los varones de fe, ¿sí? Porque las mujeres del alba es un icono bíblico. Pero sabemos que nosotros caminamos en comunión de la mano de los discípulos, los varones de fe, que emerge del icono bíblico. Y también hay otro icono, que son las distintas comunidades de nuestros contextos. Son personas inquietas que buscan la verdad, que se juegan por la justicia, por la equidad para los marginados del sistema. Marginados y marginadas del sistema. Estos son los íconos que nos interpelan cada día. Ellos y ellas nos invitan a atrevernos a ir más allá. Ir más allá. Hacia la vida en esperanza. ¿Por qué sabemos? ¿Cuál es lo que mueve la esperanza? Sabemos en manos de quién hemos puesto nuestra confianza. Nos dice Hebreo. Y nos dice, sí. Es la experiencia neotestamentaria, la experiencia bíblica, no solo neotestamentaria, la experiencia bíblica. Sabemos en manos de quién hemos puesto nuestra confianza. Y por eso, porque sabemos en manos de quién hemos puesto nuestra confianza, es que queremos dejarnos conducir por el Espíritu. ¿Cuáles son esos aspectos que nos mueve para dejarnos conducir? El Espíritu nos mueve a salir, a ir más allá. ¿A ir más allá? ¿De qué? A despojarnos de lo viejo. ¿Qué es lo viejo? Estructuras relacionales, estructuras comunitarias que no responden al momento actual, estilos de vida religiosa, estilos de relación, horarios. A veces los horarios son tan rígidos que no nos permiten crear algo nuevo. Mentalidades, y que son a veces mentalidades infecundas que no permiten la vida o que no dinamizan la vida, sino que así siempre se hizo y así tenemos que seguir haciendo. Nos disponen también a dar la vida por amor, a estar en donde la vida corre riesgo, en donde hay una mayor amenaza, a cuidar la vida, a tejer relaciones empáticas y compasivas. Esto no es fácil. Esto supone en el día a día disponernos a un proceso de conversión, porque cada día la tentación es muy fuerte y nuestra realidad personal también. Somos frágiles. A veces estamos más impacientes, a veces ya nos cansamos, ya no queremos decir lo mismo, pero por ahí pasa. Y lo único que nos puede convertir el corazón es saber que hay alguien que apostó por nosotros y que apuesta, hay alguien que nos trata con cariño. Entonces, ¿quién soy yo para no tratar con cariño? ¿Quién soy yo para, como se dice, negar una posibilidad a mi hermano cuando a mí se me dan todas las posibilidades? Somos también impulsadas por el Espíritu a estrenar estilos de comunidades en las cuales prime la pasión por Jesús y por el reino. Las mujeres del alba y los varones de fe, discípulas y discípulos, seguidores y seguidoras de Jesús de Nazaret, se ponen en movimiento. Y el movimiento no es solamente salir a caminar, es movimiento interno. A San Ignacio se llamaba a sí mismo cuando él comprendió que tenía que hacer un camino de transformación interior, que no era una peregrinación física, sino una peregrinación interior. Él mismo se define como el peregrino. Esto es un pueblo en éxodo constante,
desde la pobreza, la vulnerabilidad, la fragilidad. Nosotros ya tenemos que dar el paso de la pretensión de la pretensión de superioridad, la pretensión de autosuficiencia, de orgullo, porque la historia, la vida nos va devolviendo nuestra vulnerabilidad. No solamente porque somos menos, no solamente porque tenemos menos vocaciones, sino porque nos damos cuenta cada vez más que solos no podemos. Y que si no nos damos cuenta que solos no podemos, la física cuántica y la realidad de la misma científica nos va diciendo que todo está interconectado y que solo tendiendo la mano y uniéndonos podemos responder a la realidad. Entonces, desde esa fragilidad, responderle al Señor hoy, ¿qué nos está pidiendo? Y cuántas veces el sinsentido del sufrimiento, ¿sí?, perturba, duele, cuestiona la radicalidad de la propia entrega, nos sobrepasa, a veces parece que ya no podemos más. Y allí, así como las mujeres del alba, luego de esa crisis al pie de la cruz, ellas no se dieron por vencidas. Entonces tampoco podemos darnos por vencidos nosotros. El amor las mueve, el amor las levanta en la madrugada, el amor las pone en camino para ir a buscar a su Señor. Entonces, ese amor que las dinamiza, un segundito, voy a cerrar mi ventana porque hay un ruido. Ya, gracias. Entonces, es el amor el que hace salir a las mujeres a prisa, rápido, con la única esperanza que las anima a transitar esa noche, el peligro, el riesgo, con el solo deseo de encontrarse con su Señor. Ese es el único deseo. Curar, dice que salen con ungüentos, con perfumes. El único deseo es curar, limpiar, despedir, llorar. En una palabra, demostrar el amor al Maestro. ¿Qué nos hace hoy salir en la noche en medio del riesgo? ¿Es el amor? Ellas nos señalan los gestos que propician recrear, como nos dice el horizonte inspirador, relaciones desde la centralidad del seguimiento a Jesús. Esos gestos. Porque, como dice el documento, el caminar juntos y juntas nos recuerda nuestra esencia relacional y se constituye en un eje transversal de los diálogos más urgentes de la humanidad y en ella de la religión transmoderna. Solidaridad, colaboración, ecología integral, itinerancia, diálogos, encuentros generativos, además de todas las relaciones inter. Entonces, solo desde el Señor debemos caminar hacia la dignidad humana y la cultura del cuidado. Forjar juntos y juntas una cultura del cuidado. Hemos hablado antes de la cultura de la escucha. La cultura del cuidado. Cuando tocamos lo que significa cultura, estamos hablando de organización. De cómo nosotros nos organizamos en la sociedad, cuáles son las actitudes que definen esa cultura. Entonces, la cultura del cuidado es una urgencia ético-evangélica. La primera no es una urgencia social, eso es consecuencia. Es ético-evangélica, no es una opción, es una urgencia. Hoy no podemos
no oír los gritos, los clamores, porque hay una realidad muy dura, muy dramática y eso nos interpela. En cada contexto donde estamos llevando adelante nuestra tarea evangelizadora, hay clamores que nos urgen. Y a veces tomamos decisiones porque somos menos, porque tenemos que ir reduciendo nuestra presencia. ¿Cuál es el criterio que nos hace reducir la presencia? ¿Dónde estamos potenciando? ¿Cuáles son los espacios que estamos cerrando? ¿Y qué espacios estamos potenciando? En el encuentro que tuvimos en Lima, el padre Jesús García, que coordina la Comisión de Protección, aparte de que participamos de la presentación del libro, el primer texto, el primer libro editado sobre el tema de abusos en la vida religiosa femenina, que fue editado por la CLAR y se hizo la presentación en la universidad, en la Pontificia Universidad de Lima, en Perú, en Lima, que fue, dicho sea de paso, muy buena la presentación. Entonces el Padre Jesús nos decía que el papá del abuso es el poder y la mamá es la confianza. Entonces, estamos ante situaciones muy difíciles, muy duras, y no podemos ocultar la realidad de abusos en la iglesia, en las comunidades. Existen abusos virtuales, físicos, verbales y no verbales. Así también, no todo el que tiene autoridad es un abusador. Eso hay que saber distinguir. O abusadora. ¿Dónde está el tema? El modo en que se ejerce la autoridad. Y eso en todo el proceso sinodal se viene reflexionando. Esto ha sido muy fuerte porque los hechos que se evidencian en ese libro nos invitan a reflexionar con seriedad sobre los ámbitos del abuso a nivel general. Porque, primero, es importante, ¿por qué a nivel general? Porque eso nos va a dar la composición del lugar para ubicarnos en las comunidades religiosas, porque no es un ámbito que está separado, ¿sí? Entonces, volvemos al punto cultural. Vamos a contemplar nuestro contexto sociocultural, los lugares en donde estamos, ¿sí? Norte, sur, este, oeste, centro. Un tiempo atrás era casi normal que los familiares abusen de sus hijos o de sus hijas. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Era casi normal. Nadie decía nada. Se instaló como normal y natural ese horror. Y se ocultaba bajo la sombra de la falsa vergüenza, de la desconfianza y del horror del miedo. Y se mantenía el status quo. Ñakiriri, anilla embaebe, dicatio yekua, debo y la culpable. O sea, ahí tenemos un montón, o sea, un espectro de modos que fueron generando esas situaciones y cuáles son las consecuencias a partir de allí. Perdón. Nadie decía nada, pero todos conocían los hechos. Total, que todos y todas eran cómplices. Y hoy, según el protocolo, la omisión se llama encubrir. Y es penalmente grave como el autor moral o el autor material. Así también, en la investigación realizada desde la CLAR,
se pudo descubrir una realidad velada, oculta y silenciada en los ámbitos comunitarios. Es bastante común, o ha sido bastante común, las realidades que vamos escuchando de comunidades masculinas o del clero. Pero para mí fue una sorpresa en la presentación de ese libro oír el análisis desde ámbitos femeninos. Y de verdad que no salgo de mi asombro, del dolor que me ha provocado, porque eso es mucho más duro, creo yo. No porque, no sé, quizás porque uno piensa que las mujeres tenemos como un don de cuidar la vida, un don de proteger, bueno. Pero los datos nos desvelan que ocurren abusos al interno de las comunidades. Y las estadísticas decían, en las estadísticas de cara a quiénes son los principales abusadores, el primer dato, el primer porcentaje mayor es de presbíteros hacia las religiosas, después obispos y después superioras y formadoras. Y esto es grave. Se habla de abuso de poder, de conciencia y sexual. En este sentido, conviene distinguir hasta qué punto es cuidado y hasta qué punto es abuso. Es necesario tratar entonces la cultura del abuso que se instaló en nuestros contextos para luego ver la cultura del cuidado a la cual somos convocados y convocadas por vocación y carisma por el Señor. No podemos tapar una cosa con otra. Primero, el evangelio se tiene que inculturar en la cultura, en el modo de ñan de Yeiko, y Melia. Ñan de Yeiko. Péala, oñe cambiaba era. Porque hablamos de cultura, porque se refiere a un sistema, a una actitud, a un modo de manejar la vida, un modo de conducirse, una forma de relacionarse. Vamos a anotar esta pregunta. ¿Cuál de estos elementos suceden en la vida religiosa paraguaya? No hace falta que lo digamos en público, pero sí es necesario examinarnos. ¿Qué nos tendría que preocupar más? Hagamos ese análisis, ese examen de conciencia. ¿Sí? Los abusos ponen en tela de juicio el modo de relacionarnos y por eso puede ser que responda a un sistema establecido, a una estructura. Y de nuevo, por eso urge la conversión estructural. De ahí que eso es impostergable. Ya no podemos continuar de la manera que estamos. Entonces, hacia la posibilidad de ser testigo, palabra y metáfora creíble. Caminar hacia la interacción y el encuentro de carismas. Ante esta realidad, esa realidad de los diferentes retos que venimos nombrando, somos invitados e invitadas a ser testigos de Dios, del Dios Trino, que continúa visitando a su pueblo. Se hace presente a través de nosotros, a través de nuestras manos, de nuestros gestos. Es que vamos a testimoniar. El otro va a conocerle al Señor. ¿Sí? Él que viene compasivamente todos los días. Él nos levanta, nos libera, nos recrea, nos abre a un nuevo horizonte relacional. Él nos mueve a dejarnos visitar y ser visitados por otros y otras. Más allá de ese encuentro humano que supone el hacernos próximos de los demás, ese encuentro es un acontecimiento del Espíritu. ¿Qué es lo que sucede entre María e Isabel? Es un acontecimiento del Espíritu que confirma, que recrea, que hace surgir lo nuevo.
que me permite, me humaniza, ¿sí? Y a veces, bueno, es el Señor que acontece, porque Él es el que transforma, es el único que tiene el poder de transformar y generar cambio. Entonces, a veces el Espíritu libera desgarrando, libera quemando, libera, como dice en Juan 15, mi Padre corta y poda todas las ramas que no dan fruto para que dé más. Así se da la conversión. Su amor quema todo aquello que no le pertenece, que no potencia la vida, y su mayor deseo es que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, la novedad que necesita el mundo hoy es ser presencia del Señor en medio de las necesidades, de las situaciones urgidas de buena noticia. La realidad que vivimos está marcada por la penumbra que trae las distintas situaciones que nos abruman. Nunca es más posible con poco iluminar. La vida religiosa en América Latina, en Paraguay, ha sido y es luminosa a través de todo lo que hace, a través de su presencia. Imaginemos a las hermanas que están allá en Bahía Negra, a las comunidades que están en los límites, en las fronteras. La vida religiosa está donde tiene que estar, dando vida y gestando alegría. Entonces, vamos a animarnos a vivir la sinodalidad, porque cuando nos encontramos, nos regalamos la vida. Cuando nos encontramos, hacemos posible que la vida se genere. Cuando nos encontramos, hacemos posible que la vida se transmita. Entonces, fijémonos ahora en este medio virtual. ¡Qué alegría! Estamos de los distintos contextos y se transponen fronteras. ¿Cómo nos acogemos? Esto nos ayuda a fortalecernos y animarnos en el seguimiento a Jesús. Así también hay mucha buena gente que nos ayuda a sostener la vida. No somos solamente nosotros. Por dignidad bautismal, todos somos pueblo de Dios y todos nos necesitamos. El otro día, en la ordenación sacerdotal de José Alejandro, de los Miguelitas, me gustó mucho lo que él dijo al final cuando agradecía a la gente, a la comunidad. Él pidió y dijo, yo solo no puedo ser fiel al Señor, no puedo vivir esta consagración. Necesito de ustedes, de su corresponsabilidad para que yo me mantenga fiel. Qué bella manera de comprender su vocación y la vocación de consagrado. Entonces, así como María e Isabel cuando se visitan, nos enseñan también a ser visitadores, a regalar vida y a acoger la vida. Entonces, la sinodalidad está entretejida de esta experiencia existencial. Somos hijos e hijas, hermanos y hermanas. Somos comunión. Nos urge con la construcción de la sorofraternidad, o sea, de la hermandad, que funda en la realidad ontológica de haber sido creados por amor y para el amor a imagen y semejanza de la Trinidad. Esto es lo que funda la comunión eclesial. Y esto es lo que mueve y tiene que mover la comunión diaria de nuestras comunidades congregacionales. Compartimos el mismo bautismo y antes del bautismo la misma carne humana. Hemos sido creados por amor. Por eso poseemos la misma dignidad. Entonces, el don y tarea de la sorofraternidad nos exige apostar por la hermandad y trabajar por el reconocimiento mutuo de esta gracia. Esto hará posible, como nos dice el horizonte inspirador, avanzar hacia el cambio sistémico, ¿sí? Necesitamos buscar juntos y juntas, disponernos al cambio de mente, de corazón, de estilos y estructuras. Eso nos dice la ecología integral. Es una nueva manera de convivir, de relacionarnos para ofrecer mejor calidad de vida para todos. ¿Cómo son nuestros ecosistemas comunitarios? ¿Son tóxicos o generan vida? Todo está interconectado, nos dice la Laudato Si. Lo que hagamos afecta a los demás y al ambiente. Esto es lo que significa relaciones sistémicas. La partecita que nos toca cambiar provoca un proceso transformador. El cambio sistémico nace de lo profundo, de dentro de nosotros,
de lo profundo de la tierra, del vientre, desde el amor trinitario que nos habita, y por eso no podemos temer. Alguien está dinamizando esto y es el Espíritu. Dinamiza el cambio sistémico en nosotros y desde nosotros. La realidad que se nos presenta como un todo íntimamente relacionado reclama de la vida religiosa en América Latina y el Caribe y en Paraguay favorecer estrategias para un diálogo entre la ecología, lo económico, lo social, lo cultural, relacional, la vida cotidiana, lo evangélico, ¿sí? La pastoral, las acciones, que incluya una perspectiva de una ética del bien común, una ética evangélica del bien común y de la justicia entre las generaciones, siendo una presencia al servicio de la vida comprometida en el cuidado de la casa común, en el cuidado de las personas, de las criaturas, la promoción de los derechos humanos y de los pueblos, la defensa de la familia, de los más vulnerables de la sociedad. Entonces, comprendernos desde el diálogo y en clave de una ecología integral implica una clara opción por la austeridad, la sencillez, la humildad y la sustentabilidad. Y esto tiene que ver con nuestro voto de pobreza. Implica una escucha, una acogida. La obediencia tiene que ser evangélica. Aquí siempre hay que hacer una reflexión especial porque nosotros somos una sociedad autoritaria, crecimos en largo tiempo de dictadura, entonces hasta que la obediencia se transforme en evangélica hay mucho proceso por hacer. Por eso hay mucho problema con la obediencia, ¿sí? Y que lleve a relaciones transparentes e interdependientes, y esto tiene que ver con la castidad. ¿Sí? En conclusión, todo lo relacionado confluye en la dimensión profética de nuestra consagración y en el dinamismo de una conversión ecológica que movilice en todos y todas, todos los consagrados, un cuidado generoso, nos dice la Clara, y lleno de ternura. Enfatiza lo que ya dice la Laudato Si 220. Desencadenando procesos de conversión, transformación, de incidencia activa en la realidad de nuestros pueblos. Según el Monseñor Casaldaliga, para cambiar la vida hay que cambiar de Dios. Hay que cambiar la imagen de Dios que tenemos. ¿Sí? Y hay que cambiar de Dios para cambiar la iglesia. Cambiar la imagen de Dios que tenemos. Y para cambiar el mundo hay que cambiar de imagen de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que la condición de posibilidad para la transformación estructural es cambiar la imagen de Dios que tenemos. Dios es un misterio de amor trinitario que trasciende, pero está totalmente abajado. Lo vamos a encontrar siempre en el abajo de la historia. Y aún después de revelarse como el omnipotente, su omnipotencia se revela en la cruz. Él es un Dios siempre mayor. No podemos pretender abarcarlo. Por más doctorado que tengamos, jamás podemos decir que ya lo sabemos todo. Porque no podemos manipular el misterio. Y así es Dios, totalmente grande y totalmente pequeño. Y lo encontramos siempre por los caminos, de forma preferencial entre los pequeños. Y allí donde la vida pende de un hilo. Es allí donde nos necesita y se hace relevante nuestra presencia como vida religiosa. Muchas gracias.